Hola, hola, ¿cómo están? Todas las personas que tienen una membresía exclusiva del Cineclub. Juanca por acá, tratando de hacer un monólogo nuevamente. Veamos cómo resulta este segundo experimento. Esta vez por culpa de un tráiler de Fórmula 1, y como ya sabrán algunos que me han escuchado antes, soy fanático de esta categoría del deporte motor. La Fórmula 1 no es solo un carreras de auto, y es por eso que me animo a contarles un poquito de esto. Creo que es algo mucho más entretenido y que, si me permiten decirlo, es una excusa perfecta para hacer una película. La Fórmula 1 es la cúspide del automovilismo. Yo puedo decirles a todos con certeza que el piloto número 1 de Fórmula 1 es el mejor piloto del mundo en carreras de autos. Podemos matizarlos en tipos de pista, que existen otras categorías, pero en lo que son carreras de autos en circuitos, la Fórmula 1 es la mejor, es la más importante y es lo más complejo. Acá se combina la velocidad, la ingeniería, la estrategia para crear algo que yo considero espectacular. Eso, reflejarlo en una película, me parece muy interesante. Lograr lo inmersivo con las características de este deporte motor, yo creo que es súper atractivo. Acá no gana solamente el piloto más talentoso, lamentablemente no es como otros deportes donde solo el talento te puede llevar a la cúspide. Acá hay otros factores muy grandes. Está el equipo que entiende mejor cómo hacer un auto que vuele sobre la pista, porque finalmente eso es lo que hacen estos autos, vuelan sobre la pista. Pero lo que hace única la Fórmula 1, y yo espero que esta película sea capaz de rescatar todo esto, que es muy importante, es única frente a otros deportes, es que no se trata solo de habilidad y reflejos de parte del piloto de carreras. Aquí hay otros dos factores que lo elevan a un nivel superior, muy grande, que es la ingeniería, que a mí me fascina la ingeniería. Yo puedo mirar un auto detenido, cualquiera, un rato, y con eso estar muy entretenido. Y hacer un análisis de eso. Entonces, igual es para nerds. Entonces por ese lado está la ingeniería, pero también está la política. Pero hablo de otra política. Bueno, primero, por la ingeniería, no sé, cada auto yo considero que es una obra de arte por sí. Así como en el cine uno puede tener como el encuadre, la iluminación, movimientos de cámara. Todo tiene un propósito narrativo muy específico y muy integrado y que es importante. En la Fórmula 1, cada alerón, cada curva del chasis, cada mínimo detalle están considerados para ir más rápido. Nada está ahí por casualidad. Entonces la aerodinámica, hasta el tipo de neumático, todo tiene el mismo objetivo: ir más rápido en la pista. O sea, no van a encontrar una pieza del diseño de un auto que tenga que ver con que ese auto se vea más lindo. Creo que lo único que puede hacer eso, o sea, que uno podría considerar de esa forma, es el color. Lo que tiene que ver con la publicidad, nada más. Esas combinaciones de colores podrían ser algo para que se vea atractivo el auto, nada más. Incluso los colores de pintura tienen un distinto peso, y mientras más pesa un auto, más lento va. Entonces la elección de los colores y la cantidad de pintura también es importante. Imagínense hasta dónde hemos llegado en esto. Hoy día hay elementos de seguridad que se tienen que incluir por obligación en un vehículo de Fórmula 1, y aún así esos elementos buscan no romper la aerodinámica para ir más rápido. Entonces es un elemento súper importante la ingeniería para desarrollar estos aviones que van sobre la pista. Y por otro lado, como les contaba, está la política, pero no la política que afecta a la vida diaria de todas las personas y que al final del día nos termina estresando, que habla de impuestos, de gobierno, etc. Si estoy hablando de una política más entretenida, una política que al final del día no te afecta, solo te entretiene, termina siendo una especie de teleserie. Hablo de las maniobras de los equipos, los contratos que tienen que hacer, decisiones de los entes reguladores, decisiones de quien está a cargo del marketing, las órdenes que dan los equipos a sus pilotos, negociaciones secretas para obtener contrato y quitarle un piloto de una escudería a otra, una historia constante de alianzas entre equipos y empresas, traiciones, sí, traiciones de verdad y muy bulladas, casos muy importantes que han salido en las noticias, que hacen que la Fórmula 1 sea casi como, no sé, Game of Thrones, por poner un ejemplo que todos conocen.
pero con autos. Yo creo que si no saben por dónde empezar, si es que les interesa interiorizarse en una categoría de automóviles, en deporte, que desde mi punto de vista tiene todo para hacer algo muy cinematográfico, la serie de Netflix Drive to Survive es un excelente punto de partida. Yo me entretengo mucho, sé que no es la realidad, es una especie de reality del deporte, con la diferencia que, claro, los movimientos y las conversaciones, los diálogos de las personas no están guionados, no se los entregan, sino que son grabaciones cámaras que están metidas en el día a día del deporte, pero claro, después con la edición se logra un efecto súper de teleserie, bien melodramático. Y ahí se ven las rivalidades, ahí uno puede entender cómo funcionan los equipos, lo intensa que puede ser una temporada, lo importante que es la psicología dentro del deportista y muchas otras cosas. Hay hartas cosas detrás de este deporte. En Drive to Survive es un buen material audiovisual para interiorizarse de qué se trata esto. Y creo que lo que viene ahora, la película, yo necesito que rescate lo mejor que tiene la Fórmula 1. Ya lo dije, en sus tres partes: el deporte, la ingeniería y la política. Tres grandes elementos para colocarlos en una obra audiovisual como una película de 2 horas y algo, y nos podamos sumergir en este mundo que tanto me fascina, que es el deporte motor de la Fórmula 1. Con eso dicho, partimos con esta conversación especial sobre mi reacción al tráiler de la película de Fórmula 1. Que corra la cortina. Cineclub es un podcast patrocinado por... ¡Nada de O! ¡Si nadie paga! ¡Pero somos independientes! Cierto, pero tú, que nos escuchas, nos puedes apoyar dejándonos comentarios, compartiendo nuestro material y también siguiéndonos en Spotify e Instagram. Y bueno, aquí estamos, con ese brum brum en mi cabeza sonando siempre, para contarles un poco antes de entrar en el tráiler de películas que existen sobre tanto como sobre automovilismo como relacionadas directamente con la Fórmula 1 en el cine. Y hay hartos ejemplos muy entretenidos de los que yo les puedo comentar. Algunos pueden considerar que son cornetazos, otros pueden considerar que son obras maestras. Creo que acá siempre hay que ver las películas para expresar su opinión, para opinar y hablar. Este es un club, así que la idea es que conversemos, y aprovecho de decirles que pueden dejar todos sus comentarios tanto en Instagram como en los comentarios de el propio Spotify, para que mantengamos esto dentro de una comunidad. Y bueno, hay películas previas que anteceden a la llegada de esta obra de la Fórmula 1, que llega en junio en nuestro país. La primera que yo les quiero comentar es una que tiene no es protagonista, pero tiene un actor chileno entre su cast. La película es Driven, del año 2001, dirigida por Renny Harlin, un caballero que honestamente, si uno revisa su filmografía, no tiene nada memorable. Yo diría que para mí esta película es memorable solamente porque trata de autitos corriendo en una pista, y protagonizada por un conocidísimo Sylvester Stallone, que cuando filmó esta película estaba muy por lo alto. A ver, ¿de qué les cuento esta película? Es de un piloto novato en una serie automovilística que lucha por demostrar su talento, mientras un veterano Sylvester Stallone intenta guiarlo para que triunfe. Ahí, bueno, se ven rivalidades, accidentes, dramas personales, etc. Creo que es bien tradicional el arco de su historia. Y aquí originalmente Stallone quería hacer una película de Fórmula 1, pero no lo dejaron. Aquí aparece una figura, Bernie Ecclestone. No sé si contarles de Bernie Ecclestone. A ver, Bernie Ecclestone en la Fórmula 1 era
el que hizo que esto fuera el espectáculo que conocemos hoy. Bueno, centralizó los derechos comerciales, hizo que la Fórmula 1 se expandiera globalmente, que la conocieran en todo el mundo, atrajo grandes patrocinadores, o sea, hoy día vemos grandes patrocinadores Rolex, las marcas de más lujo están en la Fórmula 1, y la convirtió en un show de televisión muy moderno. Ver una carrera de Fórmula 1 era lo máximo. Es lo máximo hoy día como espectáculo televisado. Es bastante complejo hacerlo. Pero también era el dictador de la Fórmula 1, tomaba todas las decisiones y todas sus decisiones obviamente estaban basadas por dinero, no por el deporte. Aunque finalmente terminó convirtiendo esto en algo muy grande. Antes no estaba muy preocupado por la seguridad y creo que él nunca fue el mayor partidario de avanzar en temas de seguridad. Sus comentarios siempre fueron súper polémicos. Es una persona muy anticuada. Y al parecer la historia ha demostrado que ha sido una persona muy corrupta. Bueno, por el hecho de ser como el dueño de la Fórmula 1 y estar muy preocupado de la marca, no dejó que Sylvester Stallone se hiciera los derechos para hacer una película de Fórmula 1. Entonces finalmente Driven es una película de una serie olvidada que se llama Kart. Los resultados son medio discutibles, la película no es muy entretenida, es bien absurda en algunas cosas, tiene una escena de un auto girando de una manera que es súper absurda. Creo que es de lo más absurdo en el cine que trata de autitos de carrera. Y así hay más películas. En 1971 se hizo una película sobre Le Mans, que es una categoría en sí, protagonizada por Steve McQueen, un gran Steve McQueen. Y esa sí es una mucho mejor película de un piloto estadounidense que regresa a esta legendaria carrera de resistencia. Una carrera de resistencia es distintas carreras de pistas. Hagamos esa diferenciación. Para los que no saben, para las que no saben, existen dos tipos de formas de competición en el automovilismo. Las carreras de resistencia, rally, donde podemos estar corriendo varios días o muchas horas, y las carreras en circuitos, que tienden a ser carreras de un par de horas, donde la competencia es mucho más viva para el espectáculo de las personas, o sea, para el observador. Es una película que tiene muy poco diálogo, pero es una película más realista sobre el automovilismo. Yo creo que igual esta película es para fanáticos del automovilismo. McQueen era fanático del automovilismo y filmó muchas escenas a velocidades reales. De hecho, creo que eso es lo que le da harta veracidad y lo que hace que la película sea muy atractiva. Un rodaje súper caótico, problemas de producción, clásico de los años 70. Y hasta un accidente, creo que hay donde un piloto casi muere, de los pilotos extra. Esta sí es una película que yo recomiendo más a las personas, recomiendo más a la gente que le gusta el cine. Creo que es mucho más cine que Driven. Creo que les puede gustar. Es un buen punto de regreso. Una vez que uno se ha adentrado en el mundo del automovilismo, probablemente Le Mans ya es como más para experimentados. Una muy buena película que no podía faltar en este listado es Ford vs Ferrari, de un caballero llamado James Mangold. El mismo James Mangold que hace pocos meses nos entregó la película sobre la vida de Bob Dylan, y que acá tiene a Matt Damon como protagonista y Christian Bale, que basada en hechos reales. Acá sigue a Shelby, un señor de apellido Shelby, y a otro apellido Miles, Shelby Miles, en la misión de construir un auto capaz de derrotar a Ferrari en las 24 horas de Le Mans en el año 1966, creo. Aparece el nombre de Ferrari por primera vez en esta conversación y no he dicho nada de Ferrari, pero lo vamos a dejar más para adelante. La verdad es que lo importante en esta película es que Ferrari era el que la llevaba en esa época en carreras, tanto como en la Fórmula 1 como en muchas otras categorías. Y desde Estados Unidos
en específico Ford, quería vencer en esta competencia a Ferrari. Y le encargan la construcción de este auto a estas dos personas y, bueno, sorpresa para nadie, lo logran. Bueno, y a propósito, el personaje de Matt Damon, Carroll Shelby, busquen en internet, pongan ahí en su buscador Shelby Cobra y vean esa preciosura, por favor. Y díganme que no es fácil enamorarse de una maquinita como esa. En fin, creo que es muy difícil que no me salga el tema cuando veo estos nombres, pero avancemos otro poco. A ver, vamos a algo más moderno, algo que le pueda gustar a la audiencia actual. Gran Turismo del año 2023, dirigida por Neil Blomkamp, el mismo director de Sector 9, gran película. No vamos a entrar en este tema de ciencia ficción, pero un género que a mí mucho me gusta y película que recomiendo mucho. Me estoy pareciendo a Marco, con estas cuchufletas. Está protagonizada por David Harbour, este policía que aparece en Stranger Things. Orlando Bloom, sabrán quién es Orlando Bloom dentro de la trilogía del Señor de los Anillos. Y cuenta una historia que es como bien increíble de un piloto que era jugador de videojuegos, del videojuego Gran Turismo, por eso se llama así la película, que ganó una competencia y a través de este mecanismo de ser un jugador de sim racing, de simuladores, terminó convirtiéndose en un piloto profesional. Algo que hoy día parece más cercano de lo que era antes. Muchos pilotos del sim racing están teniendo esta tendencia a pasarse al automovilismo. Hay un accidente en Nürburgring. Nürburgring es una pista que existe en Alemania, muy famosa, que se muestra en la película y que ocurrió en la vida real. De hecho, es súper sorprendente cuando uno ve esa escena. Si viste el accidente en Nürburgring, vas a alucinar. El piloto real salió ileso, pero es un recordatorio siempre de lo peligroso que es esto del automovilismo y sobre todo de pasar de ser sim racing, de correr en tu casa o en un lugar seguro a través del computador, a pasar a correr al mundo real. Bueno, esta película se basa en eso y es muy entretenida, por eso creo que está muy bien lograda, un muy buen regreso de Neil Blomkamp al cine. Luego tengo acá en mi lista, las puse todas desordenadas, ni siquiera las puse en orden cronológico, pero tengo una de las películas más famosas de Fórmula 1 que hubo en la historia, que se llama Grand Prix. Es una película dirigida por un caballero muy reputado llamado John Frankheimer, protagonizada por James Garner, Yves-Marie Saint, si es que se pronuncia así. Aparece Toshiro Mifune. Una vez conversando con Pedro me preguntó: ¿qué cresta hace Toshiro Mifune en una película de automovilismo? Bueno, ahí está, representando a los japoneses en la Fórmula 1. Es una historia de 4 pilotos de Fórmula 1 en su lucha por el campeonato mundial. No tiene nada extraordinario. En su momento era lo máximo llevar a la pantalla a la Fórmula 1 y lo glamoroso que era la Fórmula 1, sobre todo en Mónaco, porque es una película que está muy centrada en la carrera de Mónaco. El Principado de Mónaco es algo precioso. Y fue una película pionera en montar cámaras en los autos, algo que siempre ha sido complejo. Antes las cámaras no eran del tamaño que son ahora, y poner una cámara en un auto a filmar y hacerte sentir esa velocidad, o sea, que sea una experiencia inmersiva. Bueno, esta película fue la que partió con eso, y muchas escenas reales fueron filmadas en circuitos de Fórmula 1, circuitos que existían. El protagonista aprendió a pilotar autos de carrera y, para sorpresa de nadie, nuevamente digo, terminó enamorado del automovilismo. Mira tú qué extraño. Ya, pues continuemos. Oye, cuando miro esta lista me doy cuenta que soy un desordenado sin remedio, porque me voy a pegar un salto cuántico al 2010 y esta película no es una película en sí tradicional, no es una fantasía, es un documental. Es el documental sobre Senna, que tiene el mismo nombre, Senna, así tal cual. Es del año 2010
Y obviamente el protagonista es Ayrton Senna, y todo aquel piloto que estuvo alrededor de Ayrton Senna aparece acá, o sea, me refiero de la misma época. Pero sobre todo explora la rivalidad con Alain Prost y también su relación con los equipos en los que estaba. Bueno, sigue la vida y la carrera del legendario piloto, que debe ser el piloto más famoso hasta el día de hoy, desde sus inicios hasta la muerte trágica. Y cómo cuentan esa muerte, de verdad no hay que ser fanático del deporte motor para que se te pongan los pelos de punta y sentirte acongojado en el momento en que te cuentan cómo sucedió, cómo llegó Ayrton Senna a ese momento. Esto fue en un accidente en Imola, en una pista en San Marino, en el año 1994, y créanme, de verdad, esto fue conmoción mundial. Bueno, sobre todo en Brasil, piloto brasileño amadísimo, pero en todo el mundo se conocía a Ayrton Senna, por lo tanto, esto fue noticia en todas partes. Lo que yo encuentro que es especial en este documental es que utiliza solamente imágenes de archivo, así, sin narrador. Y la escena, obviamente la más impactante, es cuando Senna descubre que el auto tenía problemas de seguridad antes de su muerte. Y cómo logran rescatar con escenas de archivo, recrear con escenas de archivo el sentimiento como estaba Ayrton Senna en esos días. Realmente impresionante el documental, muy muy bueno. Lo recomiendo a todo el mundo. No te tiene que gustar el automovilismo para ver este documental. Claro, pues cómo voy a dejar fuera a la joya de la corona de películas que tratan de Fórmula 1. Ojo, en Cineclub tenemos una conversación sobre esta película. Esta película se llama Ratch, es del año 2013. Si están interesados en saber más sobre esta película, en una buena conversación sobre deporte motor, sobre cine, sobre todo sobre cine, vayan a ese capítulo. Ratch es del año 2013 y es de un caballero que tiene altos y bajos, pero cuando se trata de hacer películas basadas en la vida real, creo que es un seco. Es el señor Ron Howard. Esta película está protagonizada por Chris Hemsworth, Daniel Brühl y Olivia Wilde. Olivia Wilde es la 13 en Doctor House. Y recrea de manera, pero magistral, la rivalidad entre dos pilotos. James Hunt, el fallecido James Hunt, y Niki Lauda. Niki Lauda, un capo de la Fórmula 1, un nerd de la ingeniería, que es esta rivalidad que tuvo curso en la temporada de 1976 de la Fórmula 1, incluyendo un terrible accidente automovilístico de Niki Lauda y su magistral regreso después de ese accidente. Niki Lauda fue una persona muy activa después de retirarse de la Fórmula 1 y estuvo muy involucrado en la producción de esta película. Dijo que la película fue sorprendentemente fiel a la realidad. O sea, él estaba muy sorprendido de lo que lograron. Típico que estos biopic o estos slice of life o lo que sea, saludos Cristóbal, tengan cosas que no sean del gusto de los protagonistas reales, de los que vivieron o forjaron esa historia. En este caso, Niki Lauda estuvo muy sorprendido de lo que se logró en esta película. De hecho, le gustó mucho cómo Daniel Brühl imitó su acento y gestos, que fueron muy marcados durante toda su vida. Al hablar inglés hablaba como austriaco y sus gestos eran así bien, no sé, nerviosos. Bueno, básicamente un gran logro dentro del cine, no solamente el cine de acción y el cine automovilístico, sino que en general. Es una gran película Ratch, no solamente de automovilismo, es una gran película, la recomiendo a todo el mundo. Y como se habrán dado cuenta, vuelvo a insistir, la Fórmula 1 y el automovilismo en general son terreno fértil para el cine. Algunas películas capturan bien la emoción de la velocidad, otras profundizan más en la parte psicológica de los pilotos, algunas son pura diversión desenfrenada, por decirlo de alguna forma, y yo espero que con esta película podamos captar o se capte
todo lo que es en esencia la Fórmula 1. Bueno, es una película hecha por la Fórmula 1, producida por la marca, que tiene todos los ingredientes, y vamos a analizar un poquito a través del tráiler lo que se podría venir. ¿Estará a la altura de mis necesidades de una película de Fórmula 1? Vamos a descubrirlo. Algunos miran a Sonny Hayes y ven a un tipo que vive en un remolque, a un adicto a las apuestas que perdió la oportunidad de ser el mejor de todos. Pero yo veo posibilidad. Mi novato tiene un talento fabuloso, pero es joven. Tú, más él, ¡boom! Tengo un equipo. ¿Cuándo ganaste una carrera? El domingo, en Daytona. Ah, perdón. Hablo de la Fórmula 1. Ay, perdona. Entonces, igual que tú. Hay un tipo nuevo. Es viejo. Es despreciable. Pero es veloz. Si tuvieran que hacerse una crítica constructiva, ¿cuál sería? No seas miserable. Imbécil. ¿Fue constructiva? ¿Ganaste algo? Hay otros 20 pilotos en esa pista. ¿Crees que alguno nos respeta? Dicen que Sonny Hayes no es una figura del pasado. Nunca lo fue. Si lo último que hago es manejar ese auto, elegiré esa vida, amigo. 1000 veces. Te ofrezco un asiento en la Fórmula 1. El único lugar donde puedes decir, si ganas, eres absolutamente el mejor del mundo. Y bueno, ahí tuvimos un alto tráiler de acción, gente, sobre Fórmula 1, clarísimo. No queda duda que hay mucho cariño por la categoría y nos deja varias pistas de lo que podemos esperar de la película, por lo menos sobre todo para los fanáticos. Parte no solamente se centra en la Fórmula 1, por lo menos en las primeras escenas del tráiler, sino que también muestra otras categorías. Al primer vistazo yo pude identificar que hay otras cosas. Por ejemplo, me llamó la atención que el protagonista parece haber sido un piloto exitoso en Daytona antes de llegar a la F1. Para los que no saben lo que es Daytona, o lo pueden haber escuchado por ahí, una categoría de resistencia en Estados Unidos que tiene las icónicas 24 horas de Daytona, que es parte del campeonato de la IMSA, que es un formato distinto a la Fórmula 1, donde los pilotos deben competir por varias horas y compartir su auto. O sea, corren un rato, no sé, un par de horas, luego se bajan del auto, otro piloto sigue la competencia y así hasta completar las 24 horas. La clave ahí es la constancia más que la velocidad pura, pero claro, la velocidad tiene que estar presente siempre. Y el personaje de Brad Pitt, si es que viene de ahí, significa que tiene experiencia en carreras largas y en adaptación a diferentes tipos de autos, así que puede por ahí estar la clave de su personaje. Y luego de eso aparece como el primer fanservice de la película. Aparece un Lotus con historia. Lotus era una escudería muy famosa en los años 70 y 80. Y aquí aparece un coche que probablemente es de 1987, que aparece con el nombre del protagonista o del personaje de Brad Pitt, Sonny Hayes. Y esto puede ser un guiño bien
podría ser un guiño bien brutal a que significa el personaje de Brad Pitt o pudo haber corrido en la misma época de Ayrton Senna o incluso haber corrido con Ayrton Senna, porque ese coche lo pilotó Senna. Si es así, su personaje sería una especie de fantasma del pasado, alguien que compartió pista con uno de los mejores pilotos de la historia, no sé, pero podría estar ahí esa cosa. Cositas que aparecen en el tráiler. Y bueno, rápidamente el tráiler empieza a mostrar qué tipo de personajes tiene en su historia. Y aparecen dos figuras claves. Una, la que ya mencioné, que es el personaje de Brad Pitt. Y otra que es un personaje representado por Javier Bardem. Talentoso actor, me encanta su presencia, me gusta mucho que está acá. No dudo en que va a ser un gran aporte al personaje. Y parece ser el dueño de una escudería, de la escudería Apex. Así que por un lado vamos a tener la parte política muy inmersa en la película, que es algo que a mí me encanta en la Fórmula 1, como ya lo dije en el principio. Y vamos a tener este personaje de Brad Pitt, que es el veterano retirado que regresa al mundo para redimirse o ayudar a alguien más a triunfar, no lo sabemos claramente. También puede ser que choque con el personaje, con algún otro personaje. No se revela bien. Igual es una dinámica bien famosa en las películas, bien clásica, esta dinámica del mentor y el aprendiz que suele funcionar en las películas deportivas. Y aquí entra otro personaje más, que es el rookie del equipo. Tengo la impresión de que Javier Bardem tiene un rookie en mente para incluirlo en su equipo y va a buscar a un personaje con la experiencia del personaje de Brad Pitt para incluirlo en su equipo y hacerlos competir juntos, para que el personaje de Brad Pitt guíe a su rookie. ¿Qué es un rookie? Para los no entendidos, un rookie, ¿y por qué eso es tan importante? Un rookie en la Fórmula 1 es un piloto debutante. Rookie se le llama al que corre por primera vez en esta categoría, pero no es que sea alguien que no tiene experiencia, sino que es alguien que llegó de categorías menores. Por ejemplo, la Fórmula 2, la Fórmula 3 u otras categorías. No es muy común, pero también suelen saltarse desde otras categorías hacia la Fórmula 1. Así que no es novato en las carreras, pero sí es novato en esta categoría. Y alguien que ha sido preparado por muchos años con el objetivo de correr en esta máxima categoría. Pero siempre hay un problema, el talento acá no basta, sino que se necesita dinero, ¿ya? De hecho, correr en Fórmula 3, correr luego en Fórmula 2 y después correr en Fórmula 1 necesita un soporte monetario bastante grande, y por eso en estas carreras yo imagino que vamos a ver mucha publicidad, vamos a ver mucho placement en esta película. De hecho, aquí aparece mucho placement. Y bueno, hay que entrenarlo, probar el auto, preparar su adaptación y apostar a que el rookie va a tener la fuerza mental para soportar todo lo que es la competencia así como al máximo nivel. Entonces me da la impresión que Javier Bardem busca tener estos dos personajes trabajando en conjunto para potenciar la subida, el ascenso de este rookie. Y se ve que en el tráiler que Javier Bardem cree en su rookie y que su plan es construir el equipo con dos pilotos opuestos, lo que ya la realidad, la historia nos dice que es algo muy complicado. ¿Sí? Tenemos al veterano con experiencia y el rookie prometedor, que va a ser la gran apuesta del equipo. Rudo, pero entretenido para una película. Por eso yo les decía, yo creo que la Fórmula 1 tiene todos estos elementos súper cinematográficos. Estas cosas no son un invento para un guión de una película. Esto ha pasado 1.000.000 de veces en la historia del deporte. Creo que es un muy buen setup para esta película, porque han existido muchas duplas así. Por ejemplo, Fernando Alonso y Lewis Hamilton, dos pilotos de mucha experiencia que hoy día están corriendo todavía en la categoría, pero que partieron por allá por el 2007 como compitiendo entre ellos, donde Fernando Alonso ya era un consagrado cuando empezaron a competir y Lewis Hamilton en el 2007 entró como un rookie muy talentoso. Y fue un choque de titanes, de hecho, una de las temporadas memorables en la historia de la Fórmula 1. Y otra cosa, bueno, el hecho de tener al personaje de Sonny Hayes acá, creo que se muestra un poco de que no es una persona amable. Acá no hay que ser amable, no hay que ser simpático, hay que ser rápido.
Y eso es lo que importa al final. Entonces, aparecen estas figuras en la competencia de corredores que no tienen ningún carisma o tienen poco carisma o la gente los odia, pero son veloces. Y como decía, la Fórmula 1 no necesita ser simpático, solo ser veloz. Esto es una realidad innegable. Ha habido muchísimos pilotos polémicos por su personalidad, que son amados y odiados por partes iguales. Desde Ayrton Senna y Michael Schumacher. Ayrton Senna no era querido por la prensa, sobre todo por la prensa europea. Michael Schumacher, por ser alemán, tampoco era un personaje muy carismático, pero ganaban. Y al ganar, se llevaban los aplausos y aparecían sus fanáticos, pero siempre tenían problemas con lo que era el presentarse frente a la prensa, en dar declaraciones, etcétera. Hoy día tenemos, no sé, pues Max Verstappen, que es el ídolo, o no, mejor, el mejor piloto de la categoría, pero no es un ídolo total en cuanto a lo que es su personalidad. Tiene muchos detractores por cómo es, pero es el más rápido y ya está. Son brutales en la pista, si ese es el tema. Son gente despiadada cuando se trata de competir, y fuera de ella también incluso. O sea, de hecho, la gente que suele ser campeona no es alguien que no sea competitivo fuera de la pista, sino también lo son. Y me parece ser que el personaje de Brad Pitt va a terminar siendo un tipo un poco despreciable si queremos cumplir con este mote. Yo creo que sería una excelente jugada de guión si lo hacen bien. Si Brad Pitt es un personaje simpático, carismático, probablemente no va a funcionar tan bien. Otra cosa que me di cuenta, que aparecen los autos, los coches de Fórmula 2 son disfrazados de Fórmula 1 para representar a los de la categoría, perdón, a los de la escudería Apex, que es la escudería ficticia en la que se va a basar la historia. Y yo creo que fue una buena estrategia para la producción, porque les permitía meter los autos de Fórmula 2 en los días de carrera oficial. Entonces ahí aparecen muchas escenas en circuitos reales y en días de competencia oficial. De hecho, yo vi en las transmisiones varias veces durante el 2024 estos autos ahí metidos en las largadas, en las vueltas de calentamiento, etcétera, para filmar. A Brad Pitt lo vi en las ceremonias de premiación, saludando al público, juntándose con el público real. Entonces va a tener igual ese toque de realismo que de alguna forma va a evitar que muchas escenas estén recreadas por CGI. Me cargan esas escenas de público con CGI que recrea la gradería llena de gente. Acá creo que vamos a tener un poco de autenticidad visual, pocas veces vista en automovilismo. Estas escenas masivas con mucha gente. Escenas con planos abiertos. Eso se requiere para que esto sea exitoso. ¿Qué más vi? Bueno, otra cosa que está así como al borde de ser un fanservice, pero que en el fondo son locaciones de lujo para una película. Está, bueno, la nueva pista de Las Vegas. La nueva pista de Las Vegas aparece aquí, le sacan brillo porque es una carrera de noche. En el tráiler aparece muy, muy, muy lindo. Bueno, son tomas cortitas, pero se ve bien el circuito urbano de forma nocturna, con todos los neones del strip como fondo. Visualmente, obviamente, es un lugar con un potencial cinematográfico brutal. Yo creo que lo van a aprovechar al máximo. De hecho, la Fórmula 1 como empresa es la creadora de este circuito, y yo creo que lo hizo de alguna forma con todo su qué para sacarle provecho a esta película. Créanme, comercialmente la Fórmula 1 piensa en todo. Y sale otra toma, una toma que a cualquier fanático de la Fórmula 1 lo hace babear, que es Spa-Francorchamps. Aparece una bellísima toma de la curva Urruch antes de llegar a Radillon. Una de las más icónicas del automovilismo, no solamente de la Fórmula 1, sino de todas las categorías que puedan correr en Spa-Francorchamps, en Bélgica. Y legendarios pilotos siempre han tomado esa curva a fondo. ¿Qué gracia tiene esa curva? Es que es una subida ciega, con una curva al final, donde viene otra curva más. Entonces, acá solo los temerarios son capaces de tomar esa curva a máxima velocidad. Es, como digo, preciosa esa toma, que es
muy cortita. ¿Y por qué es importante esto? ¿O por qué yo podría considerarlo como fanservice o al borde del fanservice? Es porque, bueno, la Fórmula 1 tiene muchas curvas históricas en los distintos circuitos en los que históricamente se ha corrido. Y que definen carreras. Y han sido testigos de momentos épicos, que yo creo que eso es lo que al final hace que se quede en la memoria. Y a las curvas les ponen nombre. Por ejemplo, la que yo acabo de mencionar, que se llama Eau Rouge, que queda en Spa-Francorchamps, se le puede sumar la famosa parabólica en Monza, Italia, que es como la última gran prueba en ese circuito antes de la recta final. En Japón tenemos la 130R, que debemos haberla visto en Ratch un par de veces, en escenas con lluvia, en la carrera final, pero es una curva muy, muy icónica, que es, hasta hace poco era una de las curvas más rápidas del mundo, entonces ojalá aparezca. Beckett, Maggots y Chapel en Silverstone, Inglaterra, es una serie, ¿no? Esta es una seguidilla de curvas que de verdad te pone la piel de gallina cuando aparecen las tomas on board o las tomas aéreas de dos coches compitiendo. Entonces sería impresionante tener como esta experiencia de ver en la película, ya sea en las cámaras on board o en muy buenas tomas de escenas de acción impresionante en alguna de estas curvas u otra que sea así de legendaria. A ver, Joseph Kosinski repetirá de alguna forma la magia que hizo en Top Gun Maverick. Yo aquí me voy a detener en algo que es bien puntual. Joseph Kosinski tomó una película como Top Gun, la ochentera, y la convirtió en algo mucho mejor, casi haciendo la misma película. Creo que ahí hay un mérito súper grande de este director. Así que creo que si hay alguien que pueda hacer que esta película sea una experiencia inmersiva potente, es Joseph Kosinski. Ahora no está el acompañado de Tom Cruise. Yo creo que gran culpable también del éxito de la producción de Top Gun Maverick es Tom Cruise. Pero bueno, está este director con toda esta maquinaria de producción detrás que es la Fórmula 1. Y bueno, en Top Gun Maverick logró meternos como espectadores dentro de los aviones, con cámaras reales, como si estuviéramos en la cabina. Si ustedes vieron esa película con la suerte de estar en la pantalla más grande, deben haber sentido esa adrenalina gracias a la producción que se hizo para lograr como esta experiencia inmersiva. La clave de Maverick fue como el realismo y esa sensación de velocidad adentro de un avión. Y en la película de Fórmula 1 están todos los ingredientes para que pueda repetirlo. O sea, es cosa de colocar bien las cámaras arriba de los autos para hacer tanto como una transmisión real, como para además darte la sensación de que tú vas arriba del auto. Que ojo, en las transmisiones de Fórmula 1 se ocupa mucho esa sensación de que tú vas arriba del coche compitiendo a través de las cámaras on board. Lo otro, no usar tanto CGI. Yo creo que está a la mano para que el CGI esté muy bien combinado con efectos prácticos, efectos de cámara, para apostar a que la física de los autos sea la que se vea bien. Hemos conversado un poco en otros capítulos, hemos tenido conversaciones donde la importancia de respetar la física en los efectos especiales hace que ese realismo sea mucho más rico y mucho más apreciable en los efectos especiales. Y lograr, ojalá, una inmersión total en una experiencia de lo que es manejar un auto a 300 km por hora o más, 350 km por hora. Yo les he tratado de explicar a hartas personas qué debe ser eso y yo ni siquiera lo entiendo. Me lo imagino, como que se me pone la piel de gallina de imaginármelo, pero uno en la calle anda a 40, 50, 60 kilómetros por hora. Cuando anda en carretera anda a 120 y cuando anda osado llega a los 160, pasándose el límite de velocidad. Algunos llegarán a 180. Los que tendrán un auto capaz de hacerlo andarán a 200. Pero estamos hablando de 350 kilómetros por hora y tomar curvas a 250 kilómetros por hora. O sea, tomar curvas a una velocidad superior a la que nosotros
casi nunca hemos experimentado, ya es increíble. Y eso, lograr transmitir algo que nosotros nunca hemos vivido, yo creo que es un desafío tan grande como el de subirnos a un avión, como en Top Gun Maverick, y sentir que estamos arriba de un avión. Así que podría ser una gran experiencia de automovilismo esta película. No sé cómo va a ser como película, pero espero que por lo menos sea capaz de rescatar la experiencia inmersiva. Si rescata la experiencia inmersiva y además es una gran película, me doy por pagado. A mí el tráiler me gustó. No quiero adelantarme demasiado porque no sé cómo va a ser la historia. La historia puede ser cualquier cosa. No hay muchas luces. Creo que lo que entregan acá es como bien genérico. Puede ser que se caiga en los clichés típicos de una historia así. Pero lo que sí es seguro es que la producción a través de este tráiler me demostró que se han tomado esto muy en serio con la parte realista. Y ese creo que es el punto a favor de esta película. Si Kosinski, el director, logra capturar la esencia de la Fórmula 1 como lo hizo con los aviones de Top Gun Maverick, podemos estar ante el mejor espectáculo del año. Espero que sea así. No sé cómo convencerlos más de ver una película de Fórmula 1. Yo estoy fascinado, estoy encantado de que esto suceda. Y estamos en buenos tiempos de grandes blockbusters. Tengo esperanzas. No me voy a adelantar, pero eso, tengo muchas esperanzas en esta película. Hoy estoy viendo que llevo harto rato de grabación de este monólogo. Pensé que iba a ser mucho más breve esta reacción al tráiler. Pero por lo menos, bueno, alguien reclamó en el monólogo anterior que había sido muy cortito y no alcanzaba a acompañarla en su viaje desde Rancagua a Santiago, que probablemente muchos de ustedes escuchan este tipo de programas, este tipo de conversación, este tipo de diálogos, haciendo alguna otra actividad como viajar, como cocinar, hacer aseo, etc. Así que creo que está bien la duración esta vez. Y vamos cerrando. Yo creo que bueno, no sé si lo habrá atrapado el tráiler, si lo tenían en consideración. Espero que les haya gustado, como me gustó a mí. Y estoy totalmente fuera del libreto. Les puedo decir que si les gustó algo el tráiler, aunque no sean fanáticos de la Fórmula 1, ahora imagínense lo que es vivir un gran premio en persona. No es la misma experiencia que ir a ver cualquier otra actividad deportiva. Es algo que uno vea un fin de semana completo. Desde mi punto de vista, nada se compara con el estruendo de los motores. La vibración cuando los autos pasan a toda velocidad por frente tuyo, y la tensión que causan los adelantamientos. Adelantar un auto a otro a 300 km/h es algo impresionante. Y la experiencia va más allá de una carrera, o sea, es un fin de semana completo de Fórmula 1, fiesta, fiesta, adrenalina, emoción pura. Por eso me gusta tanto. Si tuviera que recomendar un circuito para nosotros, obviamente creo que lo que tenemos más cerca, de hecho somos afortunados de tenerlo tan cerca, sería el fin de semana en Interlagos, en Sao Paulo, en Brasil, que es una de las pistas más impredecibles del campeonato por el clima. Son carreras que han definido títulos en la última vuelta, imagínense, algo muy difícil, con cambios de clima inesperados, público brasileño, compadres, otra cosa, con una vibra como de estadio de fútbol, así que excelente. En Brasil se han escrito páginas épicas de la historia de la Fórmula 1 y quién sabe, tal vez en la película aparezca algo de esa esencia, ojalá. Yo les recomendaría, si tienen ganas de viajar y tener una experiencia de Fórmula 1, tenemos al lado una de las mejores pistas para ello. Si además, vuelvo a repetir, si les interesa entrar en el mundo, no saben nada, yo creo que por dónde empezar es una gran puerta de entrada Drive to Survive de Netflix. Esa serie ha convertido a miles de fanáticos, gente que no sabía nada de Fórmula 1, hoy día es fanática de Fórmula 1. Conozco gente que ha vivido la experiencia de esa forma, por eso la recomiendo. Se muestran conflictos, la estrategia, la intensidad que hay detrás de cámara, todo lo que hay en las carreras, etc. Y si ya son fanáticos de la Fórmula 1, bueno, colóquenlo en los comentarios qué les pareció. Para mí sería súper interesante encontrar gente que le gusta el cine y la Fórmula 1 y podamos conversar de esto. ¿Qué esperan de la película? Ojalá represente bien el deporte. ¿Qué opinan? Quiero leer todo en la cajita de comentarios. Y nos vemos en la pista. No, nos vemos en el cine. Chao, gente.